Argumentos. Seguimos conversando con el doctor en Ciencias Políticas, Carlos Raúl Hernández, el Foro Económico Mundial. Estamos hablando también de la participación de las Naciones Unidas, momentos en que el mundo ha vivido diferentes problemas de gran magnitud, la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Oriente Medio, el conflicto que se ha venido presentando entre Estados Unidos, los hutíes, también el día de hoy había otro conflicto entre Irán. Bueno, hay muchos conflictos emergiendo en el mundo y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el papel de las Naciones Unidas? ¿Qué pasa con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas cuando los miembros de ellos justamente son quienes están también involucrados en muchos de esos grandes conflictos internacionales? Lo que pasa es que las Naciones Unidas perdieron el papel que tuvieron durante la Guerra Fría, que era el papel de árbitro. O sea, el equilibrio en el Consejo de Seguridad hacía que no se pudieran tomar decisiones que afectaran a uno de los dos polos. Después que vino el mundo unipolar, se acabó el equilibrio. Y ahora el mundo entra en un equilibrio de abajo para arriba, en el sentido de que ahora están surgiendo potencias y bloques de potencias alternativos que han roto el esquema del mundo unipolar. Ahora tenemos un mundo bipolar en formación, pero una bipolaridad compleja. No es como la bipolaridad antes de Unión Soviética, Estados Unidos. Ahora una bipolaridad donde están Estados Unidos por un lado, por el otro están los BRICS, China, Rusia, es decir, la India, es decir, son potencias regionales con mucho poder que tienen coincidencias pero también tienen diferencias. Sí. Por ejemplo, entre China y la India hay conflictos muy serios, no son un bloque. Claro. Hay puntos de encuentro, pero puntos de desencuentro, lo mismo entre China y Rusia, y así. Entonces es un mundo, es un orden mundial complejo. Y los Estados Unidos no están demostrando que están en condiciones de volver a recuperar el control, porque ahora todo el mundo se les alza y ha habido una cosa que no se ha estudiado mucho, un cambio en la naturaleza de la guerra. Ahora con un dron de $3.000, tú puedes tumbar un cohete que vale $1 millón. Y viceversa. Si en estos días los franceses tumbaron un dron de los hutíes, el dron valía $5.000 y el cohete que lanzaron que lanzó el barco costaba $1 millón. Eso es, bueno, eso es un éxito para el dron, que lo tumben haciendo gastar a la potencia que lo derriba, claro, $1 millón. Entonces ahora resulta que la guerra es de drones, que los drones no valen nada, son hasta para juguetes, y con eso están haciendo la guerra tanto en el Mar Rojo como los rusos en Ucrania. Es decir, es un cambio absoluto en la naturaleza de la guerra. Por eso es que están ganando los rusos, porque los norteamericanos tenían una infraestructura militar anticuada, vieja, de cohetes de esos de largas distancias, de tanques de guerra. Los tanques que mandaron Europa no sirvieron para nada. Yo me acuerdo que Putin claramente dijo, bueno, que van a mandar los Abrams, dice, bueno, arderán. Y efectivamente es lo que pasa. Es decir, y es lo que, por cierto, otro error gravísimo de los Estados Unidos, cazaron una guerra en la que los rusos se han fortalecido y se han fortalecido militarmente, han aprendido las debilidades del armamentismo europeo y norteamericano y ahora los tienen en sus manos. Sí, ya conocen todos los secretos del armamento occidental y los han neutralizado. Hablando de Occidente, en esta edición del Foro Económico Mundial, el presidente argentino decía, Occidente está en peligro. Vamos a revisar sus declaraciones, Carlos, y luego te invito al análisis. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Allí parte de las declaraciones del presidente argentino Javier Milei. Él también hablaba en contra, pues, de esa llamada lucha contra el cambio climático. También hablaba de una falsa lucha por la igualdad. Por ejemplo, en su país él ya eliminó lo que llaman el Ministerio de la Mujer. Bueno, decía que estábamos en un mundo lleno de hipocresías y que el socialismo, pues, lamentablemente estaba plagando de miseria y que lo ideal es una vía a través del capitalismo. Tomaba un discurso ideológico dentro de su presentación del foro. Decía, claro, la justicia social es intrínsecamente injusta, que en los países donde más han promovido que va a haber justicia social es donde finalmente hay más desigualdad social. Que han terminado así. Es que lo que pasa es con Milei, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, es que él no es un político ni un estadista, él es un ideólogo.
Y los ideólogos dan debates ideológicos, pero eso niega la función de un estadista. Un estadista serio, que sabe lo que tiene en sus manos, va a ese foro a buscar auxilio para su país, para que lo ayuden a hacer cambios discretamente planteados, por una vía gradual, por una vía que no ofenda. Él va a ofender las creencias que tienen los otros. Ahora, eso no es de un político ni de un estadista. Eso es de esas señoras que... Aunque son discursos que consiguen muchos aplausos No, en las redes claro, y que es se hacen que virales. eso, yo no tengo pelos en la lengua. Es decir, un político tiene que tener una barba en la lengua para poder conseguir sus objetivos. Y él no ha entendido eso, no lo va a entender, y yo creo que lo que está logrando él, a mi manera de ver, y lo logró en ese foro, es desacreditar el cambio en Argentina. Es decir, desacreditar políticas, muchas de ellas que pueden ser de objetivos bien planteados, correctos, objetivos necesarios, pero que planteados de una manera brutal, pues sencillamente son contraproducentes. Hoy yo medio discutía con alguien en Twitter que yo decía cosas que el gobierno actual tenía que hacer, ¿no? No hay ninguna política económica de éxito que se pueda hacer si tú no privatizas 1000 y pico de empresas que lo que hacen es perder dinero en derroche y no controlas la inflación. Entonces él me respondió, lo que está haciendo Milei en Argentina. Y yo le respondí, bueno, mira, en la Edad Media el promedio, la expectativa de vida era de 20 años. En la Edad Media. Entre otras cosas, porque las muelas, cuando había una infección en una muela, las sacaban los barberos con un martillo y una navaja. Y los cambios sociales no se pueden hacer con un martillo y una navaja. Tienen que ser bien hechos, considerando los equilibrios, porque lo más importante es el equilibrio de la sociedad. La sensatez. Había un amigo mío que decía que el arte de la política es hacer que no se ponga bravo todo el mundo al mismo tiempo. En los medios de ese país decían que había ido el presidente Milei a hablar más como un líder de un grupo, de un partido, a que hablar como el presidente de una nación. Yo nunca en la vida vi a Clinton hizo la revolución de los Estados Unidos. La revolución esa que este señor en Argentina quisiera hacer, pero no puede. Esa la hizo Clinton. Tiene un mes, Milei. Bueno, no, pero está bien, pero es que lo que está haciendo es regar una mala fama en todo el planeta que no va a poder recogerla después. Ahora, Clinton siempre con su sonrisa hablaba de una manera que ponía a pensar a la gente, incluso los que estaban en desacuerdo. Ponía a pensar, ¿verdad? Puede ser verdad lo que te está diciendo. Y transformó la economía americana. Él y Reagan, que fue más o menos lo mismo. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, nada menos que sustituyeron la base industrial de los Estados Unidos, la cambiaron, porque una base obsoleta, que producía automóviles de alto consumo de gasolina, muy pesados, de metales como el acero, y progresivamente fue cambiando esa industria que estaba quebrada, que no podía competir, la convirtió nuevamente en una industria automovilística de punta en el mundo. Tenemos que ir a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando de otros temas. También vamos a buscar ese espacio para hablar también de la situación político nacional.